Dice que una muchacha está sentada sobre un taburete que está sobre una plataforma giratoria sin rozamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Nos dice que la muchacha sostiene una rueda de bicicleta, la cual inicialmente está en movimiento, cuya velocidad angular apunta hacia el eje Y positivo, ¿cierto? ¿Cómo nos muestra la figura? Nos dice que si la muchacha ahora baja la rueda, si la gira hacia, de tal forma que apunta hacia el eje X positivo, nos pregunta ahora qué es lo que le va a ocurrir a la muchacha, ¿verdad? Ok, entonces, problema de precesión también, ¿verdad? Es un problema también de precesión. Lo primero que tenemos que hacer, como lo vimos anteriormente, en este tipo de problemas, ¿qué es? Primero, ok, la rueda ya me indican en qué sentido está girando, ¿verdad? Entonces, sabemos la dirección de la velocidad angular, digamos, inicial para ese momento. Como lo planteamos en la anterior vez, el momento angular inicial, ¿cierto? El momento angular inicial, L sub cero, es el momento de inercia de esa rueda por su velocidad angular. Es decir, que el momento angular inicial de este señor, L sub cero, está apuntando hacia arriba. Cheverazo. L sub cero. Ahora, ¿cuál va a ser el eje de rotación? Si se dan cuenta, aquí tengo una línea negra. ¿Eso para qué lo ponen? Porque ese va a ser el eje de rotación de la chica, lo que vamos a tomar como referencia. Como segundo punto, ¿qué es lo segundo que nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde se grafica? El torque, ¿verdad? El torque, recordemos que es el cambio instantáneo del vector momento angular derivado respecto al tiempo, ¿cierto? Otra vez, dibujemos ese torque. ¿Qué fuerzas actúan? La primera fuerza que actúa, ¿cuál es? El peso, ¿verdad? El peso W de esa rueda. Y respecto al eje de rotación, que va a ser, en este caso, los brazos de esta señorita, ¿cierto? Los brazos de la niña nos van a dar el vector de posición. Si nosotros lo dibujamos, voy a hacer, déjenme ver cómo se ve con amarillo, si se ve bien. Aquí está el vector de posición R, ¿verdad? R. Ya. Ahora, hay algo muy chévere que nosotros también nos podemos dar cuenta. La señorita, ¿qué quiere hacer? Para ya sacarnos algo de la cabeza. La señorita quiere rotar a este señor, ¿verdad? Entonces, hagamos esto. Esto va a ser el antes, ¿cierto? Vamos a dejarlo como el antes. El antes. Después, ¿qué es lo que hace esta señorita? Primero lo tiene sostenido de esta forma, de ahí que nos dice el problema. Dice que esta niña, ¿verdad? Esta muchacha nos dice que ahora va a girar esa rueda, ¿verdad? ¿En qué dirección la gira? Pues obviamente si lo tenía aquí, ¿qué es lo que hace ahora? Agarra y gira la rueda de tal forma que ahora ¿qué ocurre? Ahora esta susodicha rueda, ¿qué le ocurrió? Vamos a tratar de dibujar aquí una rueda. Tuki. Ahí está la susodicha rueda, ¿verdad? Si no, ahora gira la rueda, ¿verdad? ¿Y qué le ocurre a la rueda? La rueda sigue girando, en este caso, de tal forma que, como nos indica aquí el problema, ¿verdad? ¿A dónde debería seguir girando? Pues en pocas palabras, tiene que seguir girando hacia su momento angular inicial, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? ¿En qué
sentido rotaba esto? Pues si se dan cuenta está girando en un sentido. En este caso, ¿cuál es ese sentido? Sentido horario, ¿verdad? Si se dan cuenta, el sentido de rotación de la rueda es un sentido, perdón, antihorario. Si yo hago girar esto, ¿sí o no? Para que siga girando en ese mismo sentido antihorario, ¿hacia dónde tiene que seguir rotando la rueda? Para acá, ¿verdad? Si nosotros nos paramos aquí de frente, veremos cómo esa rueda está girando en sentido antihorario. Por regla de la mano derecha, de nuevo, ahora cuando la rueda haya girado, ¿verdad? Va a tener su momento angular L sub 0 apuntando en esta dirección, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Se mantiene en esa dirección. Ahora sí, hagamos el torque. Tenemos aquí el peso de nuestra rueda, ¿verdad? W. Tenemos también el vector de posición R, ¿verdad? Y si hacemos el torque de este señor, ¿hacia dónde va a apuntar el torque? ¿Verdad? Si hacemos ese torque. Tenemos aquí el vector R, lo de dibujo, el vector de posición, tenemos la velocidad, el vector de peso, perdón, y hacia dónde va a apuntar si hacemos el torque, chicos. Ujú. En este caso tenemos X, Y y bueno, ¿qué tal si yo le añado el eje Z positivo para acá? Supongamos, ¿hacia dónde va el vector de posición? El vector de torque, perdón. Regla la mano derecha, extiendo mi mano en este sentido, ¿cierto? Y yo al cerrarla, hacia abajo, ¿hacia dónde apunta mi pulgar? Está apuntando en ese caso hacia adentro, ¿verdad? Extiendan su mano derecha, va a agarrar hacia la derecha, ciérrele a la derecha y hacia dónde va el vector. Para acá. Ahí va nuestro torque. Nuestro vector del torque neto está apuntando, en este caso, hacia el eje Z negativo. Eso es lo que me importa, porque una vez nos damos cuenta de eso, el torque neto, por el diferencial de tiempo de la ecuación número 2 que se vuelve el diferencial de momento angular. Chévere, significa que ahora yo puedo dibujar aquí que este diferencial de momento angular apunta en esta dirección. Como lo platicamos previamente, una vez nosotros identificamos esto, nosotros en la imagen ya podemos saber directamente hacia dónde va a empezar a rotar, ¿cierto? Porque, ok, bueno, voy a hacer un copia y pega, voy a quitar esto. Cuando la señorita mueve la rueda, ¿cierto? Apuntando hacia la izquierda, ¿qué ocurre ahora? Voy a quitar lo que no me interesa, es decir, el peso, el vector de posición, que es lo que no me es relevante ahorita, ¿verdad? Esto y, bueno, ya mismo veo cómo quito eso. Y el diferencial de momento angular, ¿para dónde va? Dejen quito esto de acá, esto también. Ahí está. Tenemos nuestro momento angular L sub 0 inicial. Tenemos nuestro diferencial de momento angular, ¿verdad? Unimos inicio con fin, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro momento angular final. Si nosotros lo vemos desde una vista superior, ¿qué es lo que veremos nosotros? Vamos a ver el eje Z y Y positivo, ¿verdad? Recuerden que yo tomé Z positivo para acá, X positivo a la derecha. ¿Qué hay sobre estos ejes? Tenemos, fíjense, nuestro momento angular inicial que apunta hacia la derecha y tenemos nuestro diferencial de momento angular que hacia dónde apuntaba.
hacia el eje, en este caso, z negativo, como acabamos de proponer, ¿verdad? Y una vez yo uno, inicio con fin, ¿verdad? Por el método del polígono, la suma vectorial, nosotros tenemos el momento angular final. Una vez identificamos eso, ya sabemos cómo gira, ¿verdad? Porque se va a mover, en este caso, los brazos de la señorita, ¿hacia dónde? Del eje X positivo hacia el eje, en este caso, el eje Z negativo, ¿sí o no, muchachos? Entonces ya sabemos de qué forma va a rotar esta señorita, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a empezar a girarlo primero? Su sentido de giro es de dónde a dónde. Va a girar de esta forma, ¿cierto? Miren. Va a girar del eje X hacia el eje Z negativo, ¿verdad? De esta forma empieza a girar. Su sentido de giro, su sentido de giro va de dónde a dónde? Del eje X positivo hacia Z negativo. Esta opción de respuesta puede cambiar dependiendo de cómo les den su eje de coordenadas, ¿verdad? Pero lo que me importa es que el sentido de giro va en esa dirección. Ahora, por regla de la mano derecha, así mismo, agarro mi manito derecha, la hago rotar y hacia dónde apunta el pulgar, ¿sí o no? Apunta hacia arriba, ¿cierto? Si hacemos girar la mano en ese mismo sentido, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Y eso representa, perdón, mala mía aquí, ¿a quién? Al vector de velocidad angular de qué cosa? De precesión. Así de rápido, ¿cierto? Ya sacamos hacia dónde va el vector de velocidad angular de precesión, ¿verdad? Entonces, a la chica, ¿qué le va a ocurrir? La niña, bueno, la muchacha empieza a rotar con una velocidad angular de precesión omega que apunta hacia el eje Y positivo. ¿Sí o no? Y de paso el sentido de giro podemos decir que es un sentido de giro. Giróscopo es muy confuso, ¿sí o no? Un sentido de giro antihorario, ¿verdad? Porque giró de derecha hacia arriba. Esto es un giro antihorario, ¿verdad? ¿Sí o no? Giróscopo es algo curiosito, ¿verdad? Es bonito analizarlo, me gusta. Una vez que usted lo entiende el giróscopo, se le hace súper chévere de analizarlo. Recuerden, ¿qué es los factores claves para darnos cuenta bien hacia dónde rota algo? Que usted determine dónde va el momento angular inicial y hacia dónde apunta el torque. Una vez usted determina bien esos dos vectores, ya sabe determinar el resto. En este caso, la respuesta correcta, ¿cuál es? La que dice que la muchacha empieza a girar con una velocidad angular que apunta hacia el eje Y positivo, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde que empezó me perdí, no me diga eso.
A ver, vamos a volver a explicarles. Lo primero, la muchacha gira la rueda de tal forma que apunta hacia el eje X positivo, ¿cierto? ¿Verdad? Esa rueda, no se olviden que estaba girando de acuerdo a la imagen, ¿en qué sentido? Un sentido antihorario. Entonces, si gira la rueda obviamente va a seguir girando en sentido antihorario. Si usted se pone de frente a la señorita, el sentido antihorario, ¿cuál será? El que tengo aquí dibujado, ¿verdad? La rueda empieza a girar en este sentido, ¿verdad? Si usted se para aquí al frente, eso es lo que va a ver. ¿Ok? Entonces, si la velocidad va en ese sentido, la velocidad angular, ¿verdad? El momento angular, ¿hacia dónde va? Saliendo, ¿verdad? Sale hacia el eje X positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren, si usted tiene esto de aquí y usted lo gira para acá, ¿hacia dónde va a virar todo? Miren, si tengo el momento angular inicial y yo giro esto hacia el eje X positivo, ¿hacia dónde apunte ahora? ¿Hacia dónde apunta? Miren, agarro esto y lo giro hacia el eje X positivo como me indica la imagen y fíjese, está apuntando donde yo les dije. Tuki, así era primero y Tuki después lo giré de esta forma. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, el momento angular inicial y la velocidad angular, mire, aquí me lo dice, si la muchacha baja la rueda para que el momento angular apunta hacia el eje X positivo, es lo que acabamos de hacer. ¿Qué le va a pasar? Chévere, tenemos esto, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo hasta ahí o hay alguien que no? ¿O hay alguien que se me haya perdido? ¿Ya? ¿Qué determinamos después? El torque, ¿verdad? ¿Quién hace torque aquí? El peso de esa rueda. ¿Respecto a dónde? Respecto al eje de rotación, el eje de simetría de la niña, ¿verdad? Sí. La velocidad angular y el momento angular sí van en misma dirección, porque son paralelos para un cuerpo rígido, ¿ok? Ya. De aquí, ¿qué hicimos nosotros? Vector posición, peso, hacemos el torque. Por regla de la mano derecha, mi pulgar hacia dónde apunta. Hacia el eje. En este caso, yo tomé Z positivo hacia afuera. Si usted hace regla de la mano derecha, miren, tuki, tuki, cierro la manito, mi pulgar hacia dónde va. Hacia adentro, ¿sí o no? Entonces, este torque neto apunta hacia adentro. Y el torque neto y el diferencial de momento angular son paralelos. Entonces, para acá va el diferencial de momento angular, apuntando hacia el eje Z negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí saben hacer regla de la mano derecha? ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Sí? Ya. Con esa información, ¿qué hago? Acá en el siguiente dibujo, ¿qué dibujé? El momento angular inicial que apunta hacia X positivo, el diferencial de momento angular que apunta hacia el eje negativo, ¿verdad? Y como yo les indiqué, si usted tiene eso, ¿qué le va a ocurrir? Si se mueve de X al eje Z, empieza a rotar ¿de qué forma? Así, ¿sí o no? Uy, ¿esto cómo empieza a rotar? Así, ¿cierto? Se empieza a mover del eje X a Z negativo y así sucesivamente, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos aquí, ¿verdad? Tuki, y esto empieza a rotar de esta forma, miren. La señorita va a empezar a moverse de esta forma. ¿Por qué? Porque vuelvo, les repito, eje X positivo, ¿hacia dónde está el diferencial de momento angular? Hacia negativo Z. Entonces, esto empieza a rotar, miren, así. Así empieza a rotar esto. Visto desde arriba, esto es lo que veríamos, que esto empieza a girar en esta dirección.
Si yo lo dibujo acá normalmente, ¿cómo será? Eje X, eje Z va hacia adentro y miren cómo gira la niña. Así va a empezar a girar la niña, ¿sí o no, muchachos? ¿Están de acuerdo? Ya, ahí está. Sacamos toda la información relevante de ese problema. La niña va a empezar a girar con una velocidad angular de precesión que apunta hacia el eje Y positivo. Eso es lo que sacamos de información relevante. ¿Están de acuerdo? Muy bien que no esté de acuerdo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Todos están de acuerdo, chicos. Primer parcial, talleres. Acá creo que es. ¿Ya están de acuerdo? Ya. Ahora, denme un momentito para ir al baño. Denme un momentito, disculpe. Mm, ¿Qué examen hacemos? A ver. Esto ya lo terminamos, entonces lo quito. Esto ya lo hicimos, esto lo quito. Vamos con este problema. Nos dice, dos discos uniformes poseen diferentes radios y se hacen girar y se hacen rotar en conjunto en sentido horario. Primero se conectan de forma concéntrica, como nos muestra la figura superior, y después de forma tangencial, como nos muestran en la figura inferior. Entonces, ¿qué es cierto? Nos preguntan, en la figura superior su rapidez tangencial es igual en todos los puntos. Nos preguntan, en la figura superior la rapidez angular es la misma en todos los puntos. En la C, la figura inferior, su rapidez angular es igual en todos los puntos. En la D, la rapidez, alguien está desbloqueado, no veo quién, ya. En la D nos dicen que la rapidez angular de todos los puntos es la misma y en la E la rapidez tangencial de todos es igual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Facilito. En la primera imagen, ¿qué debe cumplirse? En la figura superior. Y esta es la figura inferior. Si este es, miren, esta línea. A esa línea de acá, muchachos, miren qué le debe ocurrir. Si todo esto está concentrado en mismo centro, miren qué ocurre. Todos esos puntos, ¿qué están haciendo?
en el mismo tiempo. ¿Qué hacen? Miren, ¿qué hago? Miren cómo me muevo. ¿Qué estoy barriendo? Lo que yo dibujo de aquí a acá no es un ángulo. ¿Sí o no? Esto que yo me estoy moviendo de aquí para acá no es un ángulo. ¿Sí o no? Yes. Ahora, fíjense lo más importante. Todos esos puntos de aquí para acá, de acá para acá, eso no es verdad que miren qué es lo que hacen. No barro iguales desplazamientos angulares en el mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que la rapidez angular, W, es la misma en todos los puntos. Si usted analiza la velocidad angular en este punto uno y en este punto 2, tienen la misma velocidad angular, por lo que les acabo de demostrar. Tienen la misma velocidad angular. Recuerden, ¿la velocidad angular de qué depende? Del cambio instantáneo del ángulo en el tiempo. Y fíjense, todos los puntos de esta figura hacen ese cambio instantáneo al mismo tiempo. No hay punto que se quede atrás cuando barremos el ángulo. Entonces la velocidad angular es la misma en todos los puntos. ¿Es o no es verdad? Instantáneamente, haya aceleración angular o no la haya, va a ser siempre la misma. ¿Quién sí cambia? La rapidez. B, que es igual a W por R. ¿Qué me dice esto? A mayor radio, mayor rapidez. Ahora, en el siguiente literal, miren qué es lo que ocurre. Si esta sección de banda, esa longitud, se mueve 1 metro, en esta sección de acá también se tiene que mover 1 metro, y aquí también, ¿sí o no? Aquí es donde ustedes recordarán que figuras que están conectadas por una banda, ¿qué es lo que tenían de igual forma? Igual no velocidad, sino igual rapidez tangencial. La rapidez tangencial, es decir, la magnitud de la velocidad que tiene este señor en este punto es igual a la magnitud de la velocidad de este señor en este punto. A lo largo de toda la banda tienen igual rapidez para figuras que están conectadas. Entonces, ¿cuál es la opción correcta de los cinco literales que están ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda?
¿Ya? La angular de la inferior sí es diferente para ambos casos. En este segundo caso, sí tienen rapidez angular diferente. ¿Por qué? Porque B1, R1 es igual a B2, perdón, B1 es igual a B2, ¿cierto? La rapidez. Pero usted sabe que B es igual a W por R. Entonces W1, R1 es igual a W2 por R2. Aquí, ¿qué ocurre si quiero que esta relación se mantenga? Si el radio 2 aumenta, ¿qué le pasa al radio 1? Decrementa. ¿Pero qué tiene que pasar para que esto se forme constante? La velocidad angular 2 se vuelve más chiquita, pero la uno aumenta. Es decir, que hay una relación inversa entre radio y rapidez angular para el caso 2. Eso es lo que tienen que acordarse. En este caso, ¿cuál es la opción correcta? La B. La figura superior, todos sus puntos tienen la misma rapidez angular. Ojo, solamente la rapidez lineal en este punto y en este son iguales. Si usted se pone a analizar en otro punto, hay un pequeño cambio. Vamos con otra pregunta. ¿Esto es primera evaluación o segunda? Ah, segunda, miren. Este es un examen de segunda evaluación y miren lo que les preguntan. Yo pensé que era de otra vaina. Miren qué les ponen acá. Nos dice, Sergio jugando con un muñeco paracaidista lo deja caer desde la terraza de su casa, con el paracaídas abierto. Con relación a la energía mecánica, ¿qué le ocurre? A ver, ustedes que son gente pilas, ¿cuál es la opción correcta? ¿Qué le tiene que pasar a la energía mecánica? A ver, chuta. Vamos a hacer aquí el paracaidista. Vamos a hacer el juguete. ¿Qué sé yo? Supongamos que era esta cosa. Este es el juguete de Sergio. Sergio le puso un paracaídas, ¿sí o no? ¿Qué ocurre cuando aparece el paracaídas? Aparece una fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia del aire. Eso, alguien ya se dio cuenta. Si la fuerza de resistencia aparece, si este es el piso, e- este señor que tiene, también está el peso del juguete. Esto es irrelevante. ¿Quién es el que me interesa analizar? La fuerza de resistencia. Y ahora, ¿de dónde a dónde se desplaza? Si este es el inicio y este es el fin, se desplaza verticalmente hacia abajo. ¿Y qué vemos nosotros? El trabajo de la fuerza no conservativa, que es el trabajo de la fricción del aire. ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Es negativo, ¿sí o no? Porque fuerza y desplazamiento apuntan en direcciones contrarias.
Entonces es un trabajo, una fuerza conservativa negativo. ¿Sí o no? Por segundo punto, significa que la energía mecánica no se va a conservar. Significa que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Pero, como dado que el trabajo de las fuerzas no conservativas es menor a cero, entonces la variación de la energía mecánica es menor a cero. Y eso solamente cuando ocurre, cuando la energía mecánica decrece, ¿sí o no? La energía mecánica decrece. Conceptos a recordar. Es decir, que la energía mecánica disminuye. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Ah, era para ver si yo sabía. Ah, ya, cuando la variación de la energía mecánica es negativo, es porque la energía mecánica decrece. Nunca olvidar eso. Era para ver si yo estaba atento, ¿sí o no, muchachos? ¿Por qué ocurre esto? Porque la variación de la energía mecánica es la final menos la inicial. Entonces, ¿qué ocurre? La energía final es menor que la energía mecánica inicial. Esto significa, otra vez en pocas palabras, que la energía mecánica está decreciendo, ¿cierto? Porque lo inicial es mayor que lo final. Entonces no aumenta, sino que decrece. Por eso es que la energía mecánica ha decrecido. Vamos con otro de primer parcial. Esto es un examen de segundo parcial, pero ya pues, física es acumulativo. Se les da la gana, les meten algo de primer parcial. Dos autos de igual masa viajan por una carretera a la misma velocidad. Luego ambos se detienen a diferentes periodos de tiempo, tal como se muestra en la figura. Escoja la alternativa correcta. El auto A experimenta mayor impulso lineal, el auto B experimenta mayor impulso lineal, ambos autos experimentan el mismo impulso lineal, ambos autos experimentan la misma aceleración. Pues esto es sencillo. Lo primero, el cambio del impulso lineal es el impulso lineal final menos el impulso lineal inicial, ¿cierto? Yo voy a tomar, como somos locos, vamos a tomar positivo para la izquierda, ¿cierto? A ver qué dijo en el chat. Ya le voy a recordar que es impulso. Y yo tomaré positivo para la izquierda. Entonces, el cambio del impulso será lo final menos lo inicial, ¿verdad? Para el auto A, para A, ¿qué tenemos? Masa del auto A por la velocidad final de A menos la masa del auto A por la velocidad inicial de A, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero, sí, vamos a tomar esto de esa forma. Tuki y Tuki, ¿verdad? Con vectores. Voy a quitar esto de acá. Como el auto se detiene, su velocidad final es nula. Entonces, su variación de momento lineal, ¿qué es? La masa del auto por la velocidad inicial del auto, ¿sí o no? Menos. En magnitud, el cambio de momento lineal es la masa por la rapidez inicial. Ahora, para el auto B, ¿qué ocurre? Lo mismo. Cambio de momento lineal es igual al momento lineal final menos el momento lineal inicial. Vuelve a ocurrir lo mismo. Masa del auto B por la velocidad final del auto B
menos la masa del auto B por su velocidad inicial. Recuerden, autos viajan, ambos autos tienen igual masa y velocidad inicial según lo que me dice el enunciado. Entonces, esto se va para cero. Entonces, el cambio de mi momento lineal, ¿cuánto vale? El negativo de la masa por la velocidad inicial. ¿Qué observa usted y yo aquí? Que el auto B y el auto A, ¿qué tienen de común? Igual cambio de momento lineal, ¿cierto? Todo. Hasta el cambio de su momento lineal. Ya, pues de una. ¿Cuál es la opción correcta? La C. Ambos autos experimentan el mismo cambio de momento lineal. Se acabó ese problema. Se murió. ¿Qué más vamos a podernos a ver? Si ya demostramos que tienen todo igualito. ¿Qué es lo que no va a ser igualito? La aceleración. Eso sí va a ser diferente. Pero eso se los dejo a ustedes. Para las afirmaciones mostradas, si la presión y la velocidad representan, si P y B representan presión y velocidad de un fluido ideal, escoja la alternativa correcta. Esto hablamos en una clase teórica, ¿se acuerdan? Ah, ya, el impulso, ¿qué era? Chuta. El impulso se define de dos formas. El impulso es la integral del tiempo de una gráfica de fuerza contra tiempo, de fuerza neta contra tiempo. Es el área bajo la curva. ¿Qué representa el impulso también? Es el cambio de momento lineal de un cuerpo también. El impulso, recuerden que hay el teorema del impulso y el cambio de momento lineal, que nos indica que el impulso es la variación del momento lineal. El impulso es la integral de la fuerza de una función de fuerza en función del tiempo, diferencial de tiempo. ¿Qué es también el impulso? El impulso también es en magnitud el producto de una fuerza promedio por un delta de tiempo. Eso es el impulso, chicos. Es decir, que ¿qué concepto aplicamos? El concepto 2, ¿cierto? Como tienen igual cambio de momento lineal, que tienen igual también. Igual impulso. Eso era el impulso. Es esa fuerza impulsora que usted lo hace volar de la nada, no sé si se acuerdan. Antes la duda es el impulso. Ya. Siguiente punto. Bueno, de este aplicamos una vez, lo vimos en clase, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Tomo esto como punto uno, tomo esto como punto 2. Cojo yo también un nivel de referencia aquí, ¿verdad? Ahí colocamos el nivel de referencia. Lo primero, el área de esta sección transversal uno, obviamente es mayor que el área 2, ¿cierto? Obviamente el área uno es mayor que el área 2, ¿verdad? Entonces, lo primero, por la ecuación de continuidad, ¿qué podemos decir? Caudal uno es igual a caudal 2. Área uno rapidez uno es área 2 rapidez 2. ¿Qué es lo
que sabemos, si el área uno aumenta, el área 2 decrece. Pero para que esto se mantenga constante, ¿qué debe ocurrir? Si el área uno aumenta, la rapidez uno decrece. Y si el área 2 decrece, la rapidez 2 aumenta. Es decir, que por la ecuación de la continuidad hay una relación inversa entre área y rapidez, ¿verdad? Hay una relación inversa, no se olvidará, entre área y rapidez. ¿Qué significa? Que si el área uno es mayor que el área 2, entonces pasa lo contrario con la rapidez. La rapidez uno es menor que la rapidez 2. Relación inversa. A- Ahora, punto 2. Vamos a aplicar al buen señor Bernoulli. Por el buen señor Bernoulli, ¿qué tengo yo? Que la presión uno más densidad gravedad altura uno más un medio de la densidad, la rapidez 1 al cuadrado es la presión 2 densidad gravedad altura 2 más un medio de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Como mi nivel de referencia está a la misma altura, estos dos señores, miren, ¿qué les ocurre? Se van a cero, ¿verdad? Aquí la altura es nula para esa referencia, quedándome que en el teorema de Bernoulli, para un tubo horizontal y puntos de igual altura, la presión uno más un medio de densidad uno al cuadrado es igual a esto. ¿Qué es lo que me interesa a mí hablar? Esto se supone que también es constante, ¿cierto? Y aquí, ¿qué ocurre? Ahora, si la rapidez uno decrece, la rapidez 2 aumentaba. Pero, ¿qué pasa con las presiones? Para que esto se mantenga igualito, la presión 2 se hace más chiquita y la presión uno tiene que aumentar para que esto esté constante. Es decir, que en un tubo horizontal para puntos de igual altura, ¿qué podemos decir? Que hay una relación inversa entre rapidez y presión. Es decir, si la rapidez uno es menor que la rapidez 2, la presión uno será mayor que la presión 2. ¿Cuáles son las opciones de respuesta, chicos? Muy bien, la opción C, ¿verdad? Creo que con eso hemos terminado todas las teóricas. Uno y 3 son verdaderas de este examen. Vamos con los problemas. Este problema creo que lo han de haber visto en alguna lección.
¿Por qué no hago el primer problema? Porque, bueno, eso sí no creo que les vayan a tomar, es algo de trabajo. Eso sí ya no les meten. Algo teórico, sí. Dos poleas están acopladas concéntricamente, es decir, formando un sistema que gira alrededor de su eje central sin fricción. Sus radios son R1 igual a 0,40 metros y un radio 2 de 0,30 metros. De la polea que tiene mayor radio se suspende una masa de 15 kilogramos y la polea de menor radio una masa de 40 kilogramos, que tiende a hacer girar la polea en sentido opuesto a la otra, tal como se muestra en la figura. El momento de inercia del sistema de poleas es de 4,6 kilogramos por metro al cuadrado. Nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre, determinar la aceleración angular de este sistema y por último nos pide determinar la magnitud de la tensión de la cuerda que sujeta M2 y a M1. ¿Verdad? Mm. Muy bien. Lo primero que yo les voy a preguntar es hacia dónde rota cada cosa. Eso es lo que les voy a preguntar. ¿Hacia dónde rota cada cosa? Y vamos a anotar los datos, ¿cierto? Datos. R1 es de 0,40 metros y está conectada a una masa de 15 kilogramos. R2, en cambio, es de 0,30 metros y está conectada a una masa 2 de 40 kilogramos, ¿cierto? Ya. Y conocemos que el momento de inercia de este sistema de poleas es de 4,6 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Torque para ver dónde gira, ¿verdad? Esos torques, ¿de quién los tengo que ver? Primero asumo como si estuviera en equilibrio, ¿cierto? Y cuando yo asumo que esto está instantáneamente en equilibrio, ¿qué tengo que ver? Los torques que hacen ¿quién? El peso de este bloque 2, ¿verdad? Y el peso que hace y el torque que hace el peso uno, ¿sí o no? Eso es lo primero que debo ver. Ah, para preguntarme hacia dónde rota, tomo como si estuviera instantáneamente solamente actuando esos pesos, ¿verdad? Entonces hagamos los torques. El torque uno, ¿cuánto es? R1 M1G. Y el torque 2 es igual a R2 M2G. Y determinemos hacia dónde rota, ¿verdad? El torque 2, ¿hacia dónde hace el sentido de giro? Para acá. Y el torque uno, ¿hacia dónde tiende a hacer rotar? Para acá. Entonces, dependiendo de cuál sea mayor, es hacia dónde va a rotar esto, ¿cierto? En este caso será 0,40 por 15 por 9,8. Y el torque 2, ¿hacia dónde apunta? Perdón, ¿cuánto vale? Esto es 0,30 por 40 por 9,8. ¿Hacia dónde rota? ¿Cuánto vale el torque uno y cuánto vale el torque 2?
Muy bien, muchas gracias. 58,8 newton metro. Y el otro es el mayor de 117,6 newton metro. Muchas gracias. Es decir, que hacia dónde rota, rota en sentido de el torque 2. Es decir, que este sistema está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Ya, ¿para qué quiero yo también saber dónde rotan? Para poder hacer bien mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para yo poder hacer bien mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Bueno, me de la espalda, qué pendejada, ¿verdad? Ahora sí, em, ya, nos pide hacer de todo el sistema, chicos. Entonces hay que incluir todas las poleas. Entonces, para el literal A, tú vamos con el primer diagrama de cuerpo libre. Será este, ¿verdad? Ya sabemos cómo rota esto, ¿verdad? Ya sabemos que esto rota en este sentido, estas poleas. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Lo primero, tenemos, voy a hacer nomás de rojo las fuerzas. La tensión 2. Tenemos una tensión T1. ¿Qué más tenemos? Ojo, esta cuerda de acá hace una tensión reactiva. Vamos a ponerle T sub X para hacer referencia a que es desconocida. Y también, ¿qué más actúa? El peso de la polea, ¿verdad? M de la polea gravedad, que no lo conozco. Ahí está, primer DCL. Vamos con otro diagrama de cuerpo. Ahora vamos con, en este caso, este es el DCL de la polea. Ahora, ¿quién también tenemos que hacerle diagrama de cuerpo libre? Pues obviamente al bloque de masa 2 y al bloque de masa 1. ¿Ya? Entonces vamos con esto. DCL del bloque de masa 2, ¿verdad? ¿Qué fuerzas actúan? Obviamente la tensión 2 y su peso. Recuerden que en un diagrama de cuerpo libre, en un diagrama de fuerzas, solamente van las fuerzas, valga la redundancia, pero si usted quiere puede poner hacia dónde va a acelerar, ¿cierto? En este caso, si esto está rotando en este sentido, esa aceleración tangencial, ¿hacia dónde tiene que ir? Para acá. Este bloque de aceleración 2, como jala la polea en este sentido, pues hace que se rote para acelerar hacia abajo. Ahora, el DCL para el bloque de masa 1, ¿cuál será? Lo mismo, agarramos la figura del bloque, déjeme la recorto, ahí está nuestro bloque de masa M1, qué fuerzas actúan, su tensión T1, su peso 1, y este bloque hacia dónde acelera, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde va a acelerar? Muy bien, este señor acelera hacia arriba porque aquí la cuerda, miren hacia dónde lo va a jalar por la rotación, hacia arriba. Y ya tenemos todos nuestros diagramas de cuerpo libre. Chéverazo. Ya está todo. Ahora sí, vamos al literal B. Determinar la aceleración angular. Para el literal B, Tuki, ¿qué tengo? Vamos con la sumatoria de torques en el centro de masa de esta polea.
Tuki. Esto va a ser el momento de inercia de ese sistema, que gracias a Dios ya me lo dieron, por la aceleración angular. Y va a ser igual al torque. ¿Qué fuerzas hacen torque? La tensión 2 y la tensión uno únicamente, porque el peso y esa tensión desconocida están justo conectadas en el centro, entonces no pueden hacer torque. Como ya sabemos, esto rota en este sentido positivo, entonces usted y yo sabemos que la tensión 2 R2 es torque positivo, pero T1 R1 es torque negativo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos esto? Recuerden la primera imagen, aquí nos damos cuenta que T2 R2 positivo, T1 R1 negativo, ¿verdad? Ya, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues tristemente no tenemos más información para seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora con, eh, esto acá va a ser tensión 2 por 0,3 menos tensión 1 por 0,4, ¿verdad? Es igual a 4,6 veces la aceleración angular. Dejamos esa ecuación ahí. Ahora, vámonos con la ecuación número 2. 1. Por sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es la masa 2 por la aceleración 2, positivo hacia dirección de la aceleración. Entonces, el peso 2 es positivo y la tensión 2 negativa. Esto es masa 2 por aceleración 2. Ahora, ¿cómo relaciono su aceleración con el radio? Pues obviamente a través de la aceleración angular. La aceleración angular tiene que ser la misma en todos los puntos, ¿verdad? ¿Por qué son diferentes las aceleraciones? Por los torques, más que nada. Porque esos dos torques que hace cada uno son diferentes. Y también, ¿por qué son diferentes las aceleraciones? Por lo que les iba a comentar ahorita. La aceleración angular en todos los puntos es la misma, ¿verdad? Pero esas aceleraciones de las cuerdas, ¿sí o no? Son tangenciales, miren. La aceleración uno en este punto es tangencial hacia arriba y aquí es tangencial hacia abajo, en este punto de conexión con la cuerda, ¿sí o no? Aquí la cuerda está conectado de forma tangente. Entonces, aquí es donde viene. La aceleración 2 es la aceleración angular por R2. Y la aceleración uno es la aceleración angular por R1. Y aquí es donde viene el pero. Como estos radios son diferentes, las aceleraciones también van a ser diferentes. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso, chicos? ¿Sí lo ven? No lo ven de otro color, lo pinto aquí para que lo puedan ver mejor. Esta cuerda que está conectada de forma tangencial tiene una aceleración uno hacia arriba que es jalada por esta cuerda, ¿verdad? Y en cambio, esta otro señor tiene una aceleración 2 que es en este puntito, ¿verdad? Que es tangencial, ¿verdad? Y cuando lo jala, esto empieza a rotar para acá. Cuando se jala a este lado, rota para acá. Justo en los mismos sentidos de rotación. Pero son aceleraciones tangenciales para la polea. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Están ahí? ¿Hay alguien que estén ahí? Ya. ¿Están todos de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces voy a ir reemplazando ahora. Tengo la masa 2, ¿ya? Tenemos la masa 2 que vale 40
por la gravedad que vale 9,8 menos la tensión 2 que es desconocida. Esto es 40, pero la aceleración 2, usted y yo ya quedamos en consideración que es la aceleración angular por R2. Aquí será aceleración angular por R2 que vale 0,3, ¿cierto? Entonces 40 por 9,8 menos T2 es igual a 40 por 0,3, ¿cuánto da, chicos? Sí, si los radios fueran iguales, ahí la aceleración angular fuera la misma. Ah, ya, aquí voy a hacer una pequeña maña extra. Voy a hacer una pequeñísima maña extra. ¿Saben cuál es la pequeñísima maña extra que voy a hacer? Voy a multiplicar por 0,3 aquí y multiplicaré por 0,3 acá. ¿Para qué hago esto? Para que aparezca el término T2 por 0,3. Para eso multiplico, aquí se lo dejo anotado, por 0,3 ambos lados para que aparezca, para que aparezca, ¿quién debe aparecer? 0,3 veces T2. Ahora sí, multiplique 0,3 por 40 por 9,8 y dígame cuánto le da eso. Y luego multiplique 40 por 0,3 por 0,3. La aceleración es alfa por el radio porque los dije. La aceleración 2 y la uno en la polea actúan de forma tangencial. Y recuerden, la aceleración tangencial es alfa por radio. Aceleración angular por radio. ¿Ya? 117,6, gracias ahí. Y en el otro lado, 3,6 veces la aceleración angular. Esta va a ser mi ecuación número 2. Ahora, por último, me voy con el cuerpo 1. Positivo para arriba. Sumatoria de fuerzas en Y es masa 1, aceleración 1. Y ya se lo han de oler. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Ahora la tensión 1 es positiva, pero el peso es negativo. Y esto será M1 por, ya no aceleración 1, sino que aceleración angular por R1, ¿cierto? Tengo T1 menos 15 por 9,8 es igual a 15 por R1, que vale 0,4 por la aceleración angular. Y repito lo mismo que hice anteriormente. Ahora multiplicaré por 0,4 para que ahora, ¿quién debe aparecer? Ahora debe aparecer el término 0,4 veces la tensión 1 que aparece acá. Para ahí sí que se moche. Entonces multiplico por 0,4 ambos lados para que aparezca 0,4 veces T1. Ahora sí, 0,4 por T1, obviamente 0,4 veces T1. Multiplique usted 0,4 por 15 por 9,8 y me indica cuánto le da. Y también 15 por 0,4 por 0,4.
menos 58,8 por acá y por el otro lado que aparece 2,4 veces aceleración angular. Y esta es mi tercera ecuación. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Sumar 1 más 2 más 3. Sumando 1 más 2 más 3, miren qué va a ocurrir acá. Tuki, tengo la ecuación 1. Ah, Tuki, tengo mi ecuación número 2. Ya reviso el chat. Tuki, tengo mi ecuación número 3. Ajá. Hacer esto es lo mismo que despejar la ecuación de t y t1 y t2 para reemplazar en la primera. Al sumar esto, miren qué pasa. 0,4 veces t1 con menos 0,4 veces T1 se va. Menos 0,2 veces T2 con 0,3 veces T2 se van. ¿Y qué me queda en la ecuación? 117,6 menos 58,8 es igual a 4,6 veces la aceleración angular más 3,6 veces la aceleración angular más 2,4 veces la aceleración angular. ¿Cuánto nos daría esto? La izquierda y la derecha. La derecha es 10,6, ¿cierto? ¿Y la izquierda cuánto da? ¿Dónde estás? Ahí está. Ya. Entonces 58,8 lo divido para 10,6 y obtenemos nuestra aceleración angular. Muy bien, 5,55. Chéverazo. Exactamente la respuesta. Muy bien, tenemos el literal B resuelto. Ahora sí, ¿qué nos falta? Pues ya simplemente podemos resolver el resto de respuestas. Profe, usted debería ser ingeniero, ¿qué ves? Tenemos la respuesta B. Carita feliz. Ahora sí, teniendo esto ya podemos concluir el resto del problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya podemos sacar la aceleración tanto 2 como la aceleración 1, ¿verdad? Tuki. Conociendo esto, también, ¿qué podemos hacer por consecuencia? Conocemos estas dos ecuaciones que me despejan ¿a quién? A la tensión. Entonces, vamos calculando. La aceleración 2 será 5,55 por 0,3 y la aceleración 1 será 5,55 por 0,4, ¿cierto? Ajá, ahí está. Por consecuencia, podemos conseguir tanto la aceleración 2 como la aceleración 1. ¿Cuánto nos dan estas dos aceleraciones?
2.22, ¿cierto? La primera, esta de acá. Y y la segunda, 1.5, perdón, 1.665, ¿verdad? Ah, 1.667. Ok, listo. Tenemos las dos aceleraciones, tangencial uno y 2. Y ya, como les dije antes, ah, 5. Ya. Ahora sí, como les dije, ahora sí, finalmente podemos obtener las tensiones, ¿verdad? De una de las primeras ecuaciones que podemos hacer, si quiero T2, mantengo M2G en la izquierda, pero resto M2A2. Y este menos T2 lo mando a la derecha como positivo. Aquí en cambio tengo T1, mando a sumar el peso 1 más la masa 1, aceleración 1. De aquí puedo hacer factor común M2, gravedad menos la aceleración 2 es la tensión 2. Y la tensión 1 será masa 1, gravedad más la aceleración 1. Por consecuencia tendremos 40 por 9.8 menos 1. ¿Alguien dijo algo en el chat? Menos 1.665 es la tensión 2 y la tensión 1 será 15 por 9.8 más 2.22. Es 15, ¿verdad? Sí, 15:40. Estamos bien. Muy bien. T1 es igual a 180.3 newtons y T2 es igual a 325.4 newtons. Problema resuelto. Literal C. Otra carita feliz. ¿Dudas, inquietudes, cuestiones con este problema? ¿No están de acuerdo? Uy, me conecté el laptop al cargador, se me va a apagar. ¿Dudas, inquietudes con este problema? ¿Qué tal les pareció?
Vamos con otro problema. Este problema me gusta. Parece jodido, pero es jodido. No, mentira. Ejercicio 3. Una barra uniforme de masa de 10 kilogramos y longitud de 2 metros se conecta a un cable horizontal de masa despreciable, pero deformable, cuyo módulo de Young vale 1,5 gigapascales y posee sección transversal de área de 4 milímetros al cuadrado, ¿verdad? La barra deforma el cable un 2% y queda en equilibrio. Calcule el ángulo que forma la fuerza de contacto del pivote respecto al plano horizontal. Ayuda. Usa gravedad de 10 cuando sea necesario. ¿Dónde estás? Facilito. Primero, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, chicos, cuando usted tiene un pivote, ese pivote realiza dos fuerzas reactivas. Una fuerza reactiva horizontal sobre el elemento, sobre esta barra, y otra fuerza reactiva vertical. Estas fuerzas reactivas, la dirección que yo estoy dibujando, son direcciones asociadas positivas. ¿Ok? Usted las asocia en esa dirección. Los cálculos le dirán a usted si es verdad que van en esa dirección o no. Los cálculos se lo van a decir. Ahora, ¿qué otras fuerzas actúan sobre esa barra? La tensión de esta cuerda. Obviamente, ¿sí o no? La tensión de esta cuerda, llamémosle. Y por último, ¿quién más actúa? El peso. Al ojito, ¿sí o no? El peso. Y ya estamos. Belleza. ¿Qué más queremos hacer? Lo siguiente. Miren lo que podemos hacer. Por sumatoria de fuerzas en X, tiene que haber equilibrio. Recuerden que este es DSL, es las fuerzas que actúan sobre la barra. Por sumatoria de fuerzas en X, la tensión menos más la reacción es cero. Entonces, en efecto, la reacción horizontal del pivote es positiva y apunta a la derecha. Por sumatoria de fuerzas en Y, que esto es igual a cero, ¿qué tenemos? Que el peso, la reacción vertical menos el peso es cero. Entonces, la reacción vertical es el peso. Ya tenemos en pocas palabras cómo calcular la reacción en X y cómo calcular la reacción en Y. La reacción en Y, ¿qué será? 10 por la gravedad, que es 10. Entonces, la reacción en Y vale 100 newtons al ojito. Me falta la reacción en X. ¿De dónde puedo sacar la reacción en X? También conozco los datos necesarios. Para la cuerda, ¿qué conocen usted y yo? Conozco que la barra, ¿cuánto deforma el cable? La deformación es del 2%, es decir, del 0,02. ¿Sí o no? Esa es la deformación. Nos dice que tiene un módulo de Young de 1,5 gigapascales, es decir, 1,5 por 10 a la 9 pascales. Nos dice que su área de sección transversal es de 4 milímetros al cuadrado. Con esto, usted y yo ya tenemos todo, ¿cierto? Esta área de acá la voy a escribir como 4. Mili, ¿qué representa? Por 10 a la menos 3 metros
al cuadrado. Esto de aquí no se olvide que es milímetro. Entonces, el área es 4 por 10. Menos 3 por 2 menos 6. Menos 6 metros al cuadrado. Tengo área, tengo módulo de Young, tengo deformación. Puedo calcular todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque el módulo de Young es ¿qué cosa? El esfuerzo sobre la deformación. Y el esfuerzo es la tensión del cable sobre su área transversal sobre la deformación, ¿verdad? Sobre la deformación. Entonces, el módulo de Young será tensión del cable, área por deformación. Young, área, deformación, es la tensión del cable. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Que hay alguien que se me haya perdido? ¿Todos claros? Finalmente ya tengo todo para calcular la tensión. 1,5 por 10 a la 9 pascales por el área que vale 4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por la deformación que vale 0,02 es la tensión del cable, de la cuerda. ¿Cuánto nos da la tensión del cable? 120. ¿Me confirman? Muy bien. 120 newtons es la tensión del cable. Automáticamente, por la ecuación número uno, conocemos la reacción horizontal. Automáticamente, si la reacción en X es la tensión C, la reacción en X vale 120 newtons. Finalmente, si yo quiero el ángulo que forma la fuerza de contacto del pivote respecto al plano horizontal, no es el ángulo que forma la escalera, por si acaso. Esta fuerza de reacción del pivote, chicos, no necesariamente sigue esta dirección. Hay casos puntuales donde sí la sigue, pero no es siempre verdad. Yo sí dibujo que tengo una fuerza horizontal que apunta hacia la derecha, de 120 newtons, y una fuerza de reacción vertical que apunta hacia arriba con 100 newtons. Por regla, si sumo esto, ¿qué obtengo? Al vector reactivo, al vector de la reacción de ese pivote. Eso es lo que me van a pedir. Como usted y yo somos gente sumamente pilas, ese ángulo, ¿cómo lo calculamos? La tangente de teta, como las dos componentes son positivas, no hay problema. Es la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, teta es tangente a la menos uno de la reacción en Y sobre la reacción en X. Teta será entonces tangente a la menos uno de 100 sobre 120. ¿Cuánto vale teta? Tangente a la menos uno de 100 sobre 120, chicos. Ah, ya, 39,8.
Ahí sí les creo, ya me iba a asustar. 39,8 grados. La respuesta. ¿Sí o no? ¿Qué tal este problema? ¿Cómo lo vieron? Ahí para que vean toda la solución completa. Espera, ahí, déjenle quitar un poquitito más de zoom. Ahí. ¿Qué tal se vio este problema, chicos? ¿Fácil o difícil? ¿Qué tal lo vieron? ¿Qué tal lo vieron, chicos? Tranquilo, ¿verdad? Aquí lo importante es que se acuerden la ecuación del módulo de Young y cuál es la otra información también relevante que se hayan acordado de eso, de que ese esfuerzo del 2% lo pueden utilizar. Si se dan cuenta, la longitud de la barra la ocupamos. Nos importó la longitud de la barra. Ah, puso 10/20 con razón. Yo también me asusté cuando me dijo ese valor. Se dan cuenta, el dato de longitud de la barra es irrelevante. Nunca se ocupó. Ya. Dice ahora, suponga que un pedazo de plástico que flota con 80% de su volumen debajo de la superficie libre del agua. Bueno, dice que el mismo objeto, si lo situamos en otro líquido, flota, pero ahora con el 72% de su volumen debajo de la superficie. En función de esta información, calcule la densidad del segundo líquido. Facilito, ¿verdad? Relajado este problema, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? En agua, ¿qué es lo que ocurre? H2O, ¿cierto? Tenemos un objeto. No me interesa la bendita forma del objeto. Si se han dado cuenta que con el principio de Arquímedes ustedes pueden medir volúmenes, ¿verdad? Este es el objeto. ¿Qué nos dice el problema? Que un 80% de su volumen, ¿qué le ocurre? El volumen que se desplaza de agua, ¿cuánto vale? Es igual al 0,8 del total del volumen del objeto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué fuerzas actúan ahora? El peso y ¿quién más? Y el empuje, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo que ese volumen desplazado de agua corresponde al 0,8 del total del volumen del objeto? ¿Sí? Por sumatoria de fuerzas en Y hay equilibrio. Peso es igual al empuje. O sea, el peso tiene que ser igual al empuje. ¿Ya? Chévere. Yo voy a decir lo siguiente. La masa del objeto, la gravedad, es la densidad del el H2O, la gravedad y el volumen, ¿cuál? Desplazado de fluido, ¿cierto? Es decir, masa. Dense cuenta que la masa del objeto se puede obtener. La masa del objeto es la densidad del agua por el 0,8 total del volumen del objeto. ¿Ok? Eso es lo que conseguimos. Ahora, en otro fluido desconocido, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ok, también volvemos a echar nuestro objeto.
Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nos dice que ahora, tuki tuki tuki, el volumen que se desplaza de este fluido X, lo llamamos X porque es desconocido, ahora es del 72%, es decir, del 0,72 del total del volumen. ¿Qué fuerzas actúan? El peso y el empuje 2 producido por ese objeto. De nuevo, por sumatoria de fuerzas en Y, esto es cero. El peso del objeto será igual al empuje del caso 2. De nuevo, peso es igual a la densidad desconocida, la gravedad y el volumen desplazado. ¿Cierto? Otra vez de nuevo, ¿a qué llegamos a concluir? Que la gravedad con la gravedad se va y ¿a qué llegamos? Que la masa del objeto es la densidad desconocida por el 0,72 del volumen. Ambas ecuaciones, ¿qué me están dando a mí? La masa del objeto. Puedo igualar las masas, ¿cierto? Igualando masa con masa del objeto, ¿qué consigo? Que la densidad del agüita por el 0,8 del volumen es la densidad desconocida por el 0,72 del volumen del objeto. El volumen del objeto se simplifica en ambos casos y ya puedo obtener mi densidad desconocida. La densidad del agua por el 0,8 sobre el 0,72 es la densidad del fluido desconocido. Es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 0,8 sobre 0,72 es la densidad del fluido desconocido. ¿Cuánto nos da esta respuesta, chicos? 1111,11. Chéverazo. ¿Qué tal vieron este problema? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? De hecho, en rúbrica, ¿saben cuánto cuesta el procedimiento? Creo que solamente el 100% es que hagan todo bien. Si nomás plantean las ecuaciones como el 40, creo. Y si hacen un dibujito, les daban 10% de la nota total. ¿Sí o no? Chévere. ¿Qué tal? ¿Qué problema les puedo poner que sea interesante? A ver. Para resolver en estos 9 minutos. Uno de bicicleta. ¿Cómo que uno de bicicleta? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo? ¿Tienes alguno? No he visto esos.
BPR equilibrio de elasticidad. A ver, ¿cuál es esta? ¿Qué problema podemos hacer? Ya podemos hacer como uno del segundo examen, del anterior examen. Uno teórico. El día que vea que están siquiera 30 y hago el examen del anterior semestre. Si la fuerza uno y la fuerza 2 son las únicas dos fuerzas que actúan sobre una partícula y como resultado la velocidad de la partícula aumenta, ¿cuál de los siguientes enunciados no es posible? Nos pregunta, ¿el trabajo realizado por la fuerza uno es positivo y el de la fuerza 2 es cero? ¿El trabajo realizado por la fuerza uno es cero y el de 2 es positivo? ¿El trabajo realizado por cada fuerza es positivo? ¿El trabajo realizado por cada fuerza es negativo? O por último, F1 es positivo y F2 es negativo. Ya. ¿Qué queremos que ocurra? La velocidad aumenta. Yo no sé cómo se mueve la partícula. Solamente sé que parte de un V sub cero. No sé cómo se mueve. Se puede mover así, se puede mover en línea recta. No me importa, lo que me interesa es que su velocidad aumente. Pero si su velocidad aumenta, ¿qué significa? Que obviamente la rapidez tiene que aumentar. Porque como vector se aumenta el tamaño de la flecha, obviamente por consecuencia, la rapidez también aumenta. Entonces, en pocas palabras, si la rapidez aumenta, por consecuencia, ¿qué tiene que pasar con la energía cinética? La variación de la energía cinética tiene que ser positiva, ¿verdad? Porque la rapidez aumentó. Entonces, la rapidez, la variación de la energía cinética tiene que ser positiva porque la energía cinética final es mayor que la inicial, ¿verdad? Por consecuencia, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, que en este caso, el trabajo neto debe ser positivo, o bueno, en pocas palabras, debe ser no negativo o positivo. Debe ser un número positivo. Es decir, que el cero no puede ser parte de la solución, ¿verdad? El cero no puede ser parte de la solución. Ahora vamos analizando cada caso. El trabajo que realiza la fuerza uno, el trabajo que realiza la fuerza uno es positivo y el trabajo que realiza la fuerza 2 es neutro. Es nulo, ¿verdad? Ya pues, este primer caso puede ocurrir. Obvio, porque el trabajo neto, ¿qué será?
W1 más W2. W2 es nulo, pero W1 es positivo. Existe ese trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo neto, que es igual a W1, y el trabajo 1 es mayor que el cero, esto sí puede ocurrir, porque como el trabajo 1 es mayor que cero, también la variación de la energía cinética será positiva, ¿verdad? También la variación de la energía cinética será positiva. Caso número 2. En el caso número 2, ¿qué ocurre? El trabajo uno es nulo, pero el trabajo 2 es positivo. Entonces, el trabajo neto, que es la suma del trabajo uno más el trabajo 2, ¿qué será? Pues vuelve a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Trabajo uno cero, pero el trabajo 2 es positivo. Entonces, obviamente, si el trabajo neto es positivo, hay variación de la energía cinética positivo. Puede ocurrir este caso. Caso número 3. Los dos señores hacen trabajo positivo. Pues este caso obviamente existe, ¿cierto? ¿Por qué también existe? Porque si yo sumo cosas positivas, ¿el resultado qué será? También será positivo, porque estoy sumando dos papayas positivas. Imposible que tenga algo negativo. También es posible que exista. ¿Cuál es el que no va a ocurrir? El caso número 4. En el caso número 4, ¿qué ocurre? El trabajo realizado por cada fuerza es negativo. Este es el que es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el trabajo uno es negativo y el trabajo 2 es negativo, si yo sumo dos cosas negativas, su resultado sigue siendo un número negativo, ¿verdad? Entonces, al sumar dos negativos, obtengo otro negativo. Obviamente, significa que si mi trabajo neto es negativo, es menor que cero y por consecuencia la variación de la energía cinética es negativo. Es decir, que la velocidad decrementa. Este caso no puede ocurrir ni porque a usted se le dé la gana. No puede ocurrir. El caso número 5 los puede hacer dudar un poco. ¿Por qué? Porque el caso número 5, ¿qué me dice? Dice, pelado, el trabajo uno es positivo, pero el 2 es negativo. ¿Qué tiene que ocurrir aquí para que esto exista? ¿Ok? Aquí de ley tiene que pasar para que exista que el trabajo uno en valor absoluto sea mayor que el trabajo 2, ¿verdad? En magnitud, este trabajo uno tiene que ser mayor que el trabajo 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el trabajo 2 fuera negativo, pues tendríamos un resultado negativo, ¿cierto? Es decir, el caso 5 también existe, como no, pero es probable que exista, ¿verdad? Nos pregunta cuál no es posible. Este es posible que exista, ¿verdad? Porque si el trabajo uno es mayor, puede existir. ¿Cuál es la respuesta? El D. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien, ahora sí pueden ir a descansar.
muchachos. Cuídense mucho.